Hola, buenas tardes. Iniciamos la última sesión en este espacio por el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por venir. Y bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a esta especie de charla o de diálogo que vamos a tener entre distintas ciudades, que han titulado aquí Más allá de los Pirineos, donde van a contar pues, las experiencias que van teniendo en las distintas ciudades, que son Lisboa, con Jorge Lavaredo, Anne Eriksson, por Copenhague, Ruud Ditebig, por Utrecht, en Holanda, y por Zaragoza, pues Teresa Artigas, nuestra concejala de movilidad. Y bueno, la fórmula va a ser que se van a plantear unas preguntas que están en relación con los diversos ejes temáticos de este congreso, o sea, sobre economía, infraestructuras, cultura ciclista, educación vial, etcétera, etcétera. Y los invitados e invitadas son libres de intervenir en la pregunta que más les apetezca para exponer su punto de vista de su ciudad o sus opiniones. Y también las demás ciudades pueden intervenir y opinar. Mientras tanto, pues el público supongo estará muy atento y tendrá, bueno, le surgirán comentarios o preguntas o dudas, pues desde la organización se van a ir anotando las preguntas para que luego en la última media hora final, entre las 8:30 y las 9, pues puedan transmitir sus preguntas a los diversos ponentes que están aquí para que las contesten, si tienen en general o si tienen alguna ciudad en particular. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, así, al azar. Vamos a preguntar primero por las dichosas infraestructuras y los planes de infraestructuras con relación a la bicicleta. Entonces, vamos a preguntar a ver qué planes de infraestructuras tienen las diversas ciudades a largo plazo y descontando un pouco el consabido tema del carril bici. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português, espero que me entendam, vou falar despacito. Obrigado à organização do Congresso Ibérico e da Cidade de las Bicis pelo convite para Lisboa estar aqui presente. Também à Federação Portuguesa de Cicloturismo e de Utilizadores de Bicicleta. Relativamente à questão da infraestrutura, Lisboa teve dois grandes momentos em termos de infraestrutura ciclável. Primeiro momento, começámos esta viagem, esta jornada, há cerca de 10 anos atrás, e num primeiro momento a rede ciclável estava muito relacionada com a intervenção na estrutura verde, nos espaços verdes. E, portanto, não era tanto uma rede de mobilidade, era uma rede de lazer, associada e alavancada, apoiada pelo investimento na estrutura verde. E com isso conseguimos avançar alguma coisa na constituição da rede ciclável e construímos hoje temos cerca de 80 quilómetros de percursos cicláveis, a grande maioria deles são ciclovias, são carrilhas cicláveis. Como vocês dizem, hoje, ou há cerca de um ano atrás, desenvolvemos um plano para desenvolver a rede ciclável, mas com um foco na mobilidade urbana. Lisboa é uma cidade capital, como sabem. Lisboa não tem muitos habitantes para uma cidade capital, temos cerca de 600 mil habitantes em Lisboa, mas a área metropolitana de Lisboa, em redor de Lisboa, temos cerca de 2,8 milhões de habitantes. E, portanto, temos cerca de 2,8 milhões de habitantes.
e, portanto, temos muitos movimentos de commuters, de pendulares, a entrar e a sair de Lisboa todos os dias, que nos traz um desafio acrescido. E temos também que, especialmente nos anos de crise, houve desinvestimento e destruturação do sistema de transportes na área metropolitana de Lisboa. Portanto, o sistema de transporte público está muito destruturado, não está estruturado e perdeu muitos passageiros. E, portanto, o carro, o coche, tem ganho esta batalha até há algum tempo atrás. O nosso foco em Lisboa é inverter esta realidade em alguns eixos. Por um lado, o Ayuntamiento de Lisboa tem hoje a gestão de tudo o que são os transportes de autocarros, buses. Nós temos a gestão dos autocarros passou este ano para o Ayuntamiento de Lisboa. E com isso ganhamos mais uma capacidade de política de mobilidade e de transportes que nós não tínhamos. O Ayuntamiento de Lisboa não tinha qualquer capacidade de gestão dos transportes públicos até este ano. Este ano captámos a gestão dos autocarros, dos autobuses, e temos uma maior proximidade também à gestão do metro de Lisboa, subway, e dos ferry boats, porque Lisboa, como sabem, a área metropolitana é dividida por um rio, um grande rio, o Rio Tejo, e digamos que cerca de 40% das pessoas da área metropolitana vivem a sul do Tejo. Portanto, temos aqui desafios grandes em que todos os movimentos pendulares de pessoas que, no fundo, se deslocam todos os dias para trabalhar em Lisboa, mais de 50% das pessoas ainda usam o carro. Ainda toda a mobilidade é muito carrocêntrica, muito coche-centric, car-centric, ok? E, portanto, nós estamos a tentar mudar isto, mas, de facto, a mentalidade das pessoas ainda está muito centrada no carro. Ora, o que é que nós fizemos? Por um lado, com a gestão do transporte público, especialmente dos autocarros, temos também a gestão do parking em toda a cidade e estamos a construir um conjunto de parques dissuasores, não sei como se dizem, dissuasores, ok? Nos limites do concelho, para que as pessoas possam parquear os seus automóveis nesses parques. E depois, com a rede de transportes e com a construção, então agora sim, de uma nova rede de ciclovias, de percursos cicláveis, estamos, no fundo, a alavancar tudo isto de uma forma integrada. A nova rede vai permitir que nós passemos os tais 80 km que temos hoje de ciclovias para cerca de 210, 220 km em 2 anos. Portanto, o nosso objetivo é que dentro de 2 anos vamos, eu diria que, triplicar a infraestrutura ciclável na cidade. Isso será feito com ciclovias dedicadas para a bicicleta. Vosotros chamam carril bici. Uma parte importante é esse carril bici, porque Lisboa ainda é muito centrada no carro e há muitas avenidas que a velocidade é demasiado elevada e não é possível para já acalmá-la e, portanto, vamos fazer carril bici em muitas avenidas principais e depois vamos, em zonas, na rede rodoviária mais secundária, vamos fazer zonas 30 e com acalmia de tráfego, estreitamento das vias, alteamento das passadeiras de peões e tudo isso. E, portanto, temos estas duas vias. O que nós procuramos em Lisboa é que há aqui um vetor importante que tem a ver com o bike sharing. Estamos também a instalar uma rede de bike sharing na cidade, que está agora a começar a ser instalada. Numa primeira fase, 140 estações de bike sharing, cerca de 1.500 bicis, que estão localizadas em pontos que nós achamos que são os pontos mais importantes. E do ponto de vista de tarifário, estamos a tentar articular um tarifário, uma tarjeta, com os transportes públicos e, no fundo, integrar a bilhética, os bilhetes
do transporte público, dos parques de estacionamento e da rede de bike sharing, para que as pessoas possam usá-la de forma... E para já vai ser muito barato, portanto qualquer pessoa que vá ter ou um passe mensal de transporte público ou de parque dissuasor, de colocar o carro no parque dissuasor, vai ter acesso à rede bike sharing. Um dos nossos principais desafios é que o lobby do carro ainda é muito forte e, portanto, o espaço público é limitado. Eu acho que esse desafio é de todas as cidades, talvez não de Copenhaga, não é? Porque Copenhaga já está, e talvez Utrecht, num ponto mais desenvolvido, mas, obviamente, nós estamos consistentemente a dar mais espaço, a intervir no espaço público, com projetos de espaço público, a aumentar o espaço pedonal e a aumentar o espaço para as bicicletas e a tirar espaço aos carros. Isto é um movimento difícil, politicamente difícil, mas que está a ser feito de forma consistente. Este ano é um ano de eleições, é mais difícil, ok? Mas estamos a continuar o ritmo, aliás, estamos a aumentar o ritmo de execução das obras e esperemos que nós temos números muito animadores. Nós temos um eixo que há 2 meses passavam 30 bicis por hora, na hora de ponta, e com a construção de um carril bici, nós passamos para 100 no mês. Portanto, triplicámos e, portanto, de facto, estamos a sentir um aumento muito significativo dos utilizadores de bicicleta. E é isto em termos de infraestrutura em Lisboa. Estamos a lutar e vamos ganhar esse desafio, com certeza. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Creo que lo hemos entendido más o menos. Supongo que también nos suena un poco la canción, ¿no?, de ciudades incipientes, pues eso, ampliar los carriles bici, intentar pacificar la ciudad donde es posible, ¿no? Que comentas que en Lisboa no es posible en todas partes entrar. Bueno, la posición de echar el coche, repartir el espacio urbano, bicicleta pública de alquiler integrada en el servicio de transporte, ¿no? Lisboa es más complicada todavía porque tenéis metro, tranvía, bus y ferries porque, bueno, el Tajo pues divide la ciudad. Por cierto, una pregunta. ¿Qué superficie tiene en extensión Lisboa? Es muy extenso. Lisboa não é muito grande. Não? Talvez cerca de 20 km por um eixo e cerca de talvez 15 por outro. Não é muito grande. Vale. É relativamente pequena. Todos os dias, reparem, Lisboa tem 500 mil habitantes, 550 mil habitantes, e todos os dias entram 400 mil carros em Lisboa. Ou seja, duplicam os carros. E, portanto, é impossível gerir a cidade assim. Sendo que, no caso dos transportes públicos, dos buses, nós estamos a construir também corredores de alto desempenho para os buses, okay? Para, de facto, aumentar a capacidade e a regularidade e o desempenho do transporte público. Mas, de facto, temos muita pendularidade e muita pendularidade com carro, num espaço relativamente pequeno da cidade. Também temos um casco histórico, que estamos paulatinamente a reduzir a possibilidade do carro entrar no casco histórico. Primero quiero decir que, claro que yo ahora no trabajo en la municipalidad más, pero he trabajado ahí por muchos años y estoy trabajando con la Embajada de Ciclismo y con el Estado más. Pero conozco muy bien porque vivo y voy cada día en bicicleta también en Copenhague. He trabajado allá con la infraestructura y con la seguridad vial. Es mi background. Yo quiero comentar porque en verdad los problemas que tiene Lisboa igual tiene Copenhague. Porque cuando se ve la municipalidad que es limitada a un parte más céntrico, la municipalidad, ahí hay muchas ambiciones sobre la infraestructura, estamos caminando muy bien, tenemos mucha gente, una gran parte que se va en bicicleta y la infraestructura en lo que es
ciclovías en las calles arteriales, las calles mayores, ya casi estamos, digamos. Claro que hay muchas calles pero ahí es donde se baja la velocidad y donde el tráfico está mezclado entre el uno entre el otro. Pero cuando se va más fuera de la municipalidad, es un desafío de tener esta conexión, justamente lo que estás comentando. Y ahí estamos también trabajando con cosas como super cycle highways, y no requiere solamente la inversión y la parte técnica en cómo construir una conexión de las afueras hasta el centro, es más la coordinación. Ahí hay que trabajar mucho junto con las municipalidades que están fuera de Copenhague. Es en verdad, dicen la gente que están trabajando con los Super Cycle Highway, que es 80% es comunicación y coordinación y 20% son inversión. Porque en verdad muchas de las municipalidades un poco fuera de Copenhague misma también tienen una infraestructura que es buena en lo que es ciclocarriles, ciclovías al lado de sus calles mayores. Pero ¿cómo se conecta a los lugares de interés, por ejemplo, lugares de educación, de trabajo, así? Eso es lo que no están muy conscientes, y eso de empezar a ir en bicicleta, por ejemplo, unos 20 kilómetros cada día de una dirección y 20 kilómetros, eso es lo que se están trabajando ahora en la zona de Copenhague también, de ir de commuting en un poco distancias más largas, porque los que están en el parte de la municipalidad, ahí donde vivimos, por lo menos unos 5 kilómetros se puede ir en bicicleta fácilmente y estás dentro de la ciudad misma, pero ir más lejos es un desafío que están trabajando ahora. Y eso es interesante, además, con la llegada con la bicicleta eléctrica, que ahora se ve mucho más también en Dinamarca, tal como en otros lugares. Copenhague es relativamente plana, y tiene yo sé que no es el clima que acá, pero igualmente es un clima muy agradable para ir en bicicleta. Así que sí, se puede ver fotos con gente en nieve, pero es muy pocos días, y la municipalidad, eso es una cosa que también es importante en relación a infraestructura. Están siempre tratando de mejorar el servicio no sé cómo se llama esto, de limpieza de nieve, o sea que manejar todo eso de combatir el superficie, ¿cómo se llama? Cuando es así, porque eso es muy peligroso para bicicletas. El nieve no es peligroso, sino el hielo. Así, eso es todo un programa total en cómo ir manejando eso en los días donde el clima es crítico para el ciclista, porque eso en verdad es una cosa muy crítico. Entonces, con estas ambiciones están trabajando ahora las municipalidades, más que todo. Otra cosa también, claro, es para dar una posibilidad de hacer su viaje en bicicleta, la intermodalidad también es importante, y eso vemos también como dices tú, y en otros países, otras ciudades también. Esta es la manera de poder llevar su bicicleta en el tren o bus, o tal vez tener un lugar donde se puede estacionar con más seguridad cerca de la estación, hasta que a veces gente tiene otra bicicleta más que está en la otra estación para ir desde tu trabajo, o se puede usar uno de estos bicis públicos. Así que esta de intermodalidad también es una cosa importante, porque no tenemos que pensar, no tenemos que dejar pensar en la gente que vive fuera también de las ciudades, porque estas áreas suburbias son muy importantes, ahí vive mucha gente. Copenhague municipalidad tiene como casi 600,000, pero en todas las afueras estamos junto como 1,5 millones. Y entonces hay muchos viajes. Allá hay un potencial también allá de viajar.
En la municipalidad mismo también, más de completar la red de bicicarriles o bici, son más divididos con bordillo a la calzada, entonces son bicivías. Se trabaja con las rutas verdes. Esas son rutas donde se imagina que la gente quiere más pasear que ir con rapidez. Entonces, es lugares donde, por ejemplo, anteriormente ha sido un ferrocarril, por ejemplo, que ya se han dejado y entonces están haciendo una ruta y no tiene siempre un punto A y B, muchas veces tiene más un traceo, una recorrida agradable, como hoy hemos ido también en Zaragoza a hacer las recorridas agradables cerca del río. Se están, por ejemplo, además una cosa haciendo como un anillo también de los puentes del puerto y la zona del puerto. Y eso también para darle una publicidad a eso de ser ciclista, no es solamente ir y volver de trabajo, pero también se puede pasear, porque en Dinamarca sí es mucho, la bicicleta es mucho la herramienta para ir y volver a trabajo. Sí. Es, por el momento, creo que es un poco lo que quería decir sobre la infraestructura. Vale, a mí me pica la curiosidad una pregunta. ¿Cuáles son los flujos diarios de entradas y salidas de coche? Me refiero, Lisboa ha dicho que eran 400.000, casi 500.000, un movimiento pendular, ha dicho Jorge, ¿no? Entonces, ¿Copenhague tiene ese flujo de coche particular, de automóvil particular todos los días? Sí. ¿Comparable? Sí. Hasta que ahora se pueda notar que también en el fin de semana hay muchos coches en el centro de Copenhague. O sea que, sí, aunque autos son muy caros en Dinamarca, se ve que la economía obviamente está pasando muy bien porque mucha gente tiene auto. No, es que, y claro que si quiero decir algo también del auto, también este crecimiento del auto compartido está una mejora, porque eso también lo hace posible para algunas familias que tienen necesidades en algunos momentos de prestarse un auto, que es una buena cosa, porque hay que darle posibilidades diferentes para diferentes épocas en tu día o tu mes o tu vida, ¿no? Pero esto de los autos, yo creo que más o menos los viajes en Copenhague, claro, de los copenhaguenes es más que 50% que se realiza con bicicleta, pero si se ve de todos los viajes, yo creo que el auto es unos 30%, no me recuerdo muy bien, y el transporte público puede ser unos otros, es casi así tercer cada uno. Y no hacemos conteos, digamos, para registrar cuánta gente camina hasta su trabajo. No son tantos, pero hay muchos autos también. Claro, nosotros que vivimos en Copenhague podemos decir que vienen todos de afuera, pero no es así. Los copenhagueses también tienen autos. Cuenta desde el año 2010 la ciudad con un plan director de la bicicleta de Zaragoza, que sí que hizo una planificación de las necesidades de infraestructura ciclista para la ciudad. Era una planificación a 15 años, entonces ahora estamos más o menos como en el ecuador de la vigencia de ese plan director. Y lo que planteaba es lo que decía, pues una malla básica para todas las grandes avenidas de la ciudad y a su vez pues planteaba la necesidad de pacificación que ya venía recogida en la ordenanza, como ya hablamos también ayer en esta misma sala, de que todas las calles secundarias de Zaragoza están pacificadas a 30 km/h y con prioridad ciclista, por tanto, en las calles secundarias la movilidad ciclista está resuelta y en las vías principales nos toca continuar con la implementación de infraestructura ciclista. En Zaragoza, para los que no sois de aquí, pues no tenemos los problemas que han comentado de Lisboa o de Copenhague con el área metropolitana, porque el grueso de la población del área metropolitana de Zaragoza vive dentro de la propia ciudad. Entonces ahí al entorno hay desplazamientos, pero en comparación no son los grandes problemas de movilidad, salvo algunos centros de trabajo que están en las afueras, en polígonos industriales, pero el grueso de los desplazamientos en la ciudad están dentro, por tanto, los problemas que habéis planteado
Jorge o Anne no son así. La área metropolitana de Zaragoza es peculiar porque el grueso es la ciudad. Pero sí que tenemos como asignatura pendiente, yo diría, el mejorar en infraestructuras que permitan la intermodalidad, como también habéis comentado. Mañana creo que va a estar visible en el auditorio el primer autobús del área metropolitana, precisamente, que va a permitir llevar bicicletas, que se va a estrenar la semana que viene, bueno, pues aprovechando con el Congreso, pero, por ejemplo, la intermodalidad con el autobús es nula, con el tranvía solo es en algunas horas del día, entonces sí que infraestructuras que permitan la intermodalidad con otros medios de transporte sí que ahí tenemos una deficiencia. You want to say something? Pues, Yeah. ok. Sí, como digo, vengo de Utrecht, es comparable con Zaragoza, con Copenhague, 700.000 habitantes, aunque, como digo, es una ciudad mucho más grande, tiene una región metropolitana más grande. La ciudad propiamente de Utrecht tiene 340.000 habitantes. Como saben, Holanda es un país tradicionalmente ciclista, como Dinamarca. Siempre hemos ido mucho en bicicleta. Históricamente, en los años 50 y 60 hubo un declive, porque como en el resto del mundo, el coche era el futuro. Pero en los años 80 del siglo pasado, principios de los 90, hay un renacimiento. Nos dimos cuenta de que nuestras ciudades en Holanda, todos tenemos ciudades, la estructura, el plano de nuestras ciudades es más o menos el mismo, son calles muy estrechas, medievales, trazados medievales. Nuestras ciudades fueron diseñadas para peatones y para caballos. Ocurre igual que aquí, que en el centro histórico zaragozano. Las calles no fueron diseñadas para vehículos a motor, para coches. En los 80 y en los 90 el ciclismo fue adquiriendo mayor popularidad en Holanda y ahora estamos a la misma altura que Alemania, Dinamarca y otros países en la vanguardia del ciclismo. Son países eminentemente ciclistas. En toda la nación, el 24% de los desplazamientos se hacen en bicicletas y el uso de la bicicleta en la ciudad es mucho mayor. En la ciudad de Utrecht, en mi ciudad, creo que el 36% de los desplazamientos se realizan en bici, pero hasta una distancia de 5 o 7 kilómetros. Para distancias mayores se utiliza bien el transporte público o el coche privado. Creo que tenemos más o menos los mismos problemas que tienen tanto Copenhague como Zaragoza. La mayoría de destinos están en el centro de la ciudad, porque ahí es donde están los centros, los comercios, las grandes oficinas, las empresas, también los nodos de transporte público, la estación de tren central, están justo en el casco histórico, en el centro de la ciudad. Por lo tanto, hay mucho flujo entrante de ciclistas que se desplazan cada mañana al centro de la ciudad. En este momento tenemos un verdadero reto, un problema al que nos enfrentamos, encontrar espacio para que los peatones, los ciclistas tengan espacio, un espacio para aparcar sus bicicletas, por ejemplo, en este espacio público. Sí que es verdad que tenemos cada vez menos coches en el centro de la ciudad, tenemos un sistema de carreteras de circunvalación en torno al centro de la ciudad, autovías. Hay una gran carretera de circunvalación y la mayoría de los coches, ese tráfico, utiliza esa carretera y rodea la ciudad. Al menos no hay muchos coches en el centro histórico. Pero sí que aún así seguimos con una falta de espacio para aparcar bicis, por ejemplo. El Departamento de Planificación del Transporte está muy ocupado ahora, muy preocupado para intentar encontrar una solución para encontrar más espacio en estos lugares públicos.
Eso es todo por Una ahora. cuestión, Ruth. Tengo una pregunta, Ruth. Are you planning in ¿Tienen Utrecht, previsto en Utrecht something like that, algo super como highways for esas bikes super highways, in a esas range, in a radius super of autovías 22 para meters, bicicletas like that, with de all the 22 municipalities? metros, como se ha propuesto en Copenhague? Yes. ¿Hay planes así en su municipio? Sí, como he dicho, pertenecemos a una región metropolitana con otros 9 municipios. Tenemos a la ciudad de Utrecht en el centro de esta región metropolitana y luego hay otros 9 suburbios o zonas limítrofes. Algunos de ellos tienen 50.000 habitantes, estos municipios. Por eso hay mucho tráfico que viene cada mañana, que se desplaza a la ciudad de Utrecht cada mañana a 1-2 kilómetros de las fronteras, de los límites de la ciudad. La mayoría de los holandeses prefieren recorrer pues 5 o 7 kilómetros en bici. Si es más, cogen el coche. Como digo, la mayoría del tráfico es de entrada, por eso hemos diseñado no quiero llamarle ciclo autovía o ciclo autopista, ciclopista, para que los desplazamientos sean muy rápidos, ¿vale? Desde los alrededores hasta el centro. Y, por supuesto, con el crecimiento, con el auge de la e-bike, de la bicicleta eléctrica, ¿vale? Por supuesto, restará desplazamientos en coche. Eso es lo que se espera. Porque, desde luego, utilizar el coche para desplazarte 5 kilómetros no tiene sentido. Necesitas mucho tiempo. Para las bicicletas eléctricas, están ganando mucha popularidad porque la gente se está dando cuenta que llega a trabajar mucho más rápido con la bici eléctrica. Si hay atascos, desde luego es así. La gente también está cansada del transporte público porque los trenes están realmente llenos. Bueno, pues voy a pasar a la siguiente pregunta y la verdad es que estaba pensando en Teresa. Pues es la de ¿cómo crees que debe ser una normativa para avanzar hacia una ciudad ciclista? ¿Tiene tu ciudad alguna norma especial? O sea, todo el pantanoso aspecto de ordenanzas municipales, legislación y todos esos vaivenes, porque bueno, hemos visto que infraestructuras, pues hay ideas, hay soluciones, se pueden poner en práctica, más o menos todas las ciudades barajan un mismo set, un mismo equipo de soluciones a nivel de infraestructuras que luego las tienen que aterrizar en su geografía. Pero luego está esta parte. Ha dicho Anne que el 80% del trabajo era casi de coordinación, me parece, en el tema este de la autovía de la autopista de bicicletas. Entonces, bueno, esto sí que va para Teresa. Pues el tema este de las normativas y la legislación, cómo puede ayudar a pues, no sé, hacer las ciudades más ciclables y todas estas cosas. Zaragoza tiene 2 ordenanzas, la Ordenanza General de Tráfico y la Ordenanza de Peatones y Ciclistas, que es de la que más pues, pudimos hablar ayer y ya explicamos cuál es la situación actual, que tenemos pues, una serie de sentencias y autos judiciales que prohíben o cuestionan la circulación, o más bien dejan en un vacío legal la circulación de bicicletas por las calles de acceso restringido, que habéis podido ver las personas que sois de fuera, que son todas aquellas que están principalmente en el casco histórico, pero no solo. Y bueno, como ayer tuvimos oportunidad de debatir un poco sobre el tema, quería igual lanzar más qué es lo que deberían tener las normativas, ¿no? O sea, qué es lo que se debería contemplar. Porque hay bastantes ordenanzas, por ejemplo, en diferentes ciudades españolas, la de Zaragoza también lo tenía, ¿no?, que permitían la circulación de bicicletas por las aceras en determinadas circunstancias, pues cuando tuviera una longitud determinada o hubiera un grado de ocupación determinado, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista sí que hay que sacar sí o sí las bicicletas de las aceras, incluso las infraestructuras que antes hablábamos que se construyan ciclistas, que estén siempre en la medida de lo posible a cota de calzada y no a cota de acera como se ha hecho. Es cierto que a veces no se puede hacer de otra manera, ¿no?, pero intentar que incluso las infraestructuras ciclistas estén a cota calzada para clarificar que la acera es exclusivamente de uso peatonal.
Otra cuestión, claro, a incorporar en las normativas es esa posibilidad de que en las zonas peatonales o zonas o vías de acceso restringido pueda haber ese compartir espacio entre peatones y ciclistas y otros vehículos que también las utilizan por si acaso, o sea, en determinadas circunstancias, ¿no? Residentes, carga y descarga, taxis, que también hablábamos ayer. Y quizás otra cuestión también a tener en cuenta, que ayer también salió en el debate, creo, si no recuerdo mal, era esa necesidad de que no se restrinja la circulación ciclista a los carriles bici, a las vías ciclistas, ¿no? Sino que también se permita pues, compaginar el uso de la calzada, de los carriles destinados a los coches o a transporte público en algunos casos, no los carriles bus y los carriles taxi, pero bueno, la calzada habitual del resto del tráfico rodado que también pueda ser utilizada por las bicicletas. La ordenanza de Zaragoza eso sí que hoy lo mantiene y sí que pensamos que también que es una cuestión que facilita el desplazamiento. Entonces, quizás serían cuestiones más concretas, pero la cuestión de fondo que ayer se haría en el debate es que las normativas de movilidad urbana pues deben eliminar la hegemonía del coche y facilitar el desplazamiento de otros modos de transporte sostenibles y especialmente de la bicicleta, ¿no? O sea, que esa es como más la filosofía general, pero luego en qué se traduce o qué tiene que incorporar, pues quizás esas serían algunas de las cuestiones que, bueno, como ha habido también bastantes debates sobre el tema, será seguro algo que quizás salga luego en el debate con el resto de las personas que están en la sala, porque bueno, es un tema que genera sus más y sus menos. Sí, sí. En Dinamarca es un país chiquito, ¿no? Somos como 5 millones de habitantes, entonces es como una provincia acá en España, más o menos, y por eso las ciudades no tienen tanta su propia normativa, sino estamos siempre viendo cómo está la ley de tránsito y la reglamento de uso de señales y marcas y todo eso es todo de la ley estatal. Pero la ley de tránsito de circulación en Dinamarca dice que todo que tiene ruedas puede ir en la calzada y no. Pero hay unas distinciones, hay algunas cosas que son silla de ruedas y estos patines, por ejemplo, de ruedas se puede solamente ir se cuenta como peatones. Pero entonces, como ciclista, tú tienes la posibilidad de ir en la calzada, en cualquier calle fuera de la ciudad, por ejemplo, o en la ciudad. Si no hay ciclovía donde debes ir, que es mucho más cómodo y es más seguro. Pero por eso no es una cosa que se hace como hay normativas de la ciudad en relación a eso, porque funciona en verdad muy bien. Pero lo que se ha tenido como un desafío en Dinamarca es que la policía tiene mucho poder en relación al uso de señales y marcas en la vía y además velocidad. Y por ejemplo en Copenhague quisimos hacer muchas zonas de 40 zonas o bajar velocidades en vías arteriales hasta 50 y la policía es quien manda en ese caso en Dinamarca. Y tienen la última palabra en relación a todo esto de reglamento de velocidades y uso de diferentes, como definir una calle y cosas así. Y en Copenhague justamente eso ha sido un poco conflictivo a veces porque hemos peleado un poquito con la policía, no tanto con pero la policía es el Estado también, pero no tanto con el gobierno, sino con las reglas que maneja la policía. Y eso es una cosa que siempre la Municipalidad de Copenhague está tratando de hacer como, como desafíos cada año. Estamos invitados las municipalidades están invitadas por el gobierno de hacer como desafíos en relación a las leyes que puedan hacer menos complicado, que puedan hacer con más ¿cómo se llama? Decisiones locales. Y justamente esto de la relación entre la policía y sus poderes en relación al uso de las vías
Eso es una cosa que siempre están discutiendo en Copenhague. La cosa es que la policía en diferentes partes de Dinamarca también le tratan diferente. O sea que si en Copenhague nos hemos pedido hacer una zona de 40 o de 30, la policía ha dicho no. En otras partes de Dinamarca se pueden decir sí. Así que es una cosa que... Pero justamente esto de las velocidades están para cambiar un poquito y eso la va a hacer más fácil para nosotros en las municipalidades y en otras vías de decidir cuáles deben ser las velocidades de los autos. Que yo veo como una cosa muy importante, justamente esto de hacer diferentes, en la zona urbana, de hacer diferentes zonas con diferentes velocidades según el diseño, la función de la vía. Y eso es nuestro desafío, se puede decir. Pero cuando se trata de diseño de vías, ahí estamos mucho más libres, claro, y las recomendaciones que vienen de estos comités que tenemos sobre las normas viales funcionan muy bien. Y ahí hay unas recomendaciones completas sobre cómo se puede diseñar las vías y eso está muy incluyendo a la bicicleta. Claro que una ciudad como Copenhague casi tiene también sus recomendaciones del ancho de la ciclorruta, que debe tener por lo menos 2.5 metros, sino 3 metros de ciclovía de una unidireccional, pero no todas las ciudades están trabajando con estas medidas. Están siguiendo con las medidas, las recomendaciones de 2.20 metros de unidireccional que está en las normas viales del país. Así que, sim. Em Lisboa, em Portugal, o tema do normativo também é... O normativo é um normativo do Estado português. Digamos, as câmaras, os ajuntamentos não têm a capacidade de fazer normativo sobre esse. E aí temos alguns problemas, porque o normativo está muito centrado ainda no carro. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos a cidade de Lisboa com uma floresta de sinais verticais, uma grande floresta, porque o Estado, a lei diz que nenhum sinal horizontal, se não tiver o vertical, tem validade. E, portanto, a validade só existe quando existe sinalização vertical. Ora, isto é muito complicado porque obriga a poluir todo o espaço público de sinais, prejudicando os peões, prejudicando a componente paisagística e a componente de mobilidade pedonal. E é algo que nós estamos a fazer lobby para que mudemos a legislação em termos nacionais neste aspecto. No que diz respeito à cidade de Lisboa, a polícia não tem esse poder, tem menos poder que na Dinamarca, felizmente. Nós temos polícia municipal, polícia do Ayuntamento, que no fundo tem hoje mais competências na gestão do tráfego, e, portanto, adapta-se melhor às necessidades da cidade. Do ponto de vista do município, o que nós fizemos, e porquê? Porque estamos a introduzir uma nova linguagem no espaço público, que é os carriles bike, os carriles bici, e mesmo as zonas partilhadas, e isso é uma nova linguagem para as pessoas. E então o que fizemos foi um manual, um guia, um normativo de desenho do espaço público. Todos os projetistas têm que seguir esse normativo de desenho do espaço público para que a linguagem seja coerente ao longo de toda a cidade. Porquê? Porque, obviamente, neste início há zonas de conflito, quer com o peão, quer com o automóvel, com o carro, e, portanto, o que nós emitimos foi, no fundo, um manual, um guia para o desenho do espaço público, para harmonizar, para tornar coerente este desenho por todas as entidades que fazem projetos no espaço público. Sem prejuízo de eles terem que ser aprovados pelo Ayuntamento, eles já sabem como devem desenhar, digamos, a infraestrutura. Nós não genericamente que as bicicletas
circulem nos passeios, nas zonas peatonais, sim. Não é permitido. A não ser em zonas que nós chamamos de coexistência ou de tráfego restringido. Aí sim é permitido, mas na generalidade das situações não é permitido pela lei. Obviamente que elas circulam, não é? Porque a infraestrutura ainda é muito básica e, portanto, ainda há alguma, digamos, mistura, mas do ponto de vista legal não é permitido a bicicleta andar junto do peão. E nós estamos a fazer um grande esforço para não ter conflitos em duas frentes. Na frente carro e na frente pedonal. Portanto, nós não queremos conflito com o peão. Aliás, nós não queremos conflito com ninguém, em boa verdade. Mas a ter um conflito é com o carro. Portanto, o peão é um aliado da implementação da rede ciclável. Portanto, o peão está no topo da nossa preocupação, depois os ciclistas e depois os carros. E, portanto, nós não queremos ser incoerentes nesta gestão e, de facto, o peão está claramente no topo da nossa preocupação. E é isto. Y como habéis dicho, que no queréis conflictos, que entiendo que nadie los queremos, pero que inevitablemente os suceden, ¿qué hacéis? O sea, bueno, ¿tenéis alguna herramienta que os esté funcionando para evitar los conflictos? Nós estamos desenhando um plano de comunicação, juntamente com a polícia do Ayuntamento, para comunicar tudo isto, quer com os automobilistas, quer com os peões. Estamos a desenhar esse plano de comunicação. O que nós notamos, eu diria que há 2, 3, 4 anos, andar de bicicleta em Lisboa era quase uma atividade suicidária. Era muito difícil. Hoje existe uma melhoria, na minha perspectiva, talvez não seja totalmente, digamos, esta opinião não seja partilhada por todos, mas eu acho que existe alguma melhoria por parte dos automobilistas relativamente ao ciclista. De facto, existe menos conflito, há mais respeito pelo ciclista. No caso dos peões, o que nós estamos a fazer, o que nós vamos fazer é uma campanha de comunicação para, no fundo, explicar aos peões e aos automobilistas, mas fundamentalmente aos peões, porque os automobilistas seguem ou devem seguir o código da estrada, explicar aos peões como é que devem ler a linguagem da infraestrutura. E também aos ciclistas, naturalmente, como é que são de comportar para que haja o mínimo de conflito possível. En Holanda, las bicicletas deben circular por la calzada o por carriles bici. No está permitido circular por las aceras. No podemos compartir espacio con los peatones. Además, tenemos normas muy estrictas que vienen del Ministerio del Estado sobre el diseño de las infraestructuras. Por supuesto, como municipio podemos hacer nuestros propios diseños, pero en Holanda hay una norma que dice que si hay un accidente y ese accidente se debe al diseño de esas infraestructuras, a un mal diseño, el responsable es la ciudad, el municipio, ha de pagar por ese accidente. Todas las ciudades, también mi departamento, vamos con mucho tiento, con mucho cuidado en nuestros propios diseños, debido a esta responsabilidad que tenemos, que nos imponen. La mayoría de las normas sobre el diseño son aprobadas por el Estado, aunque hay una comisión con representantes de los municipios, de las regiones, todo tipo de entidades, consultoras también, para asesorar sobre esas normas de diseño. Yo mismo lo hice hace 20 años. And there's a lot of discussion about cycling on the sobre el tema de hay un debate también sobre si deberíamos circular por las aceras, porque nuestros vecinos, los alemanes,
es un país tradicionalmente ciclista y allí en Alemania es más común utilizar la acera en las ciudades para ciclistas, para circular en bici. Si no hay muchos peatones ni tampoco muchos ciclistas, la verdad es que funciona bien. Por ejemplo, esta mañana he visitado aquí en Zaragoza la empresa CAF, porque nosotros hemos pedido nuevos tranvías en mi ciudad y los están fabricando aquí en CAF. Y he ido por toda la avenida Cataluña en bici y he utilizado la acera para ello. ¿Vale? Vale, iba con mucho cuidado porque había peatones, iba buscando a la policía, algún coche de poli también, pero fue muy tranquilo. Es una zona industrial y dije, pues ¿por qué no? Voy a probar. Y también tenemos este problema, bueno, este debate ahora en Holanda, con el tráfico, sobre todo en zonas industriales con camiones muy grandes. ¿Por qué no ir por la acera? Es más seguro. Pero en Holanda está estrictamente prohibido y si la policía te ve con la bici por la acera pagas una multa grande de entre 30 y 40 euros, mientras que en Alemania es totalmente normal. No se puede tampoco. Los chicos hasta la edad de 7 sí están permitidos de ir en bicicleta en el ¿cómo se llama? Acera, andén, acera. En Dinamarca, pero para adultos no. Y igual la policía te iba a dar una multa de 100 euros, creo. Sí. Expensive country. Y igual en las zonas peatonales, si está zona puramente peatonal no se puede ir en bicicleta, pero hay zonas que son medio peatonal, o sea que se puede pasar también con un auto, pero en una velocidad de 15 y también con bicicleta. Y ahora también tenemos nuestras ciclovías, donde también es más prioridad a la ciclista. Pero la discusión no tanto, pero lo que tenemos también en nuestro manual para diseño de ciclocarriles y ciclovías es aceras compartidas. Se realizan en lugares